Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Arturo Guzmán Salgado, soy su compañero de cuarto semestre en microbiología y hoy voy a darles mi seminario sobre rotavirus y agente de Norfolk. Comenzando con el rotavirus, tenemos que saber de dónde proviene su nombre. Rota proviene del latín y significa rueda, y esto se debe a que en 1974 Henry Flewett, al analizar este virus en el microscopio electrónico, se dio cuenta de estas puntas proteicas características del virus que asemejaban su forma a una rueda. Sin embargo, fue hasta 1978, 4 años después, que el Comité Internacional de Taxonomía Vírica aprobó este nombre. Comenzaré hablando un poco sobre su morfología y generalidades de este virus. Tenemos que saber que es un virus de la familia Reoviridae, es un virus sin envoltura que tiene un tamaño de 60 a 80 nanómetros y se comenta que tiene una conformación doble-doble. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una doble cápside proteica y que tiene un ARN bicatenario que está dividido en 11 segmentos. Ya hablando específicamente de su cápside, pues tenemos que saber que hay una cápside interna y una cápside externa. Hablando de la cápside interna, las proteínas más importantes son BP1, BP3, BP2 y BP6. Cada una de estas proteínas tiene una función específica. BP1 es una ARN polimerasa y BP3 es una guaniltransferasa. Son enzimas muy importantes en la replicación del virus y están en contacto directo con su genoma. Y BP2 es una proteína que como tal protege tanto a estas enzimas como al genoma. BP6 es la proteína más abundante de la cápside interna y es muy importante para la clasificación en grupos de este virus. Conocemos 7 grupos ordenados de la A hasta la G, pero únicamente A, B y C son los que ocasionan enfermedades en el ser humano. El grupo A es el que ocasiona el 99% de las infecciones por rotavirus. El grupo B solamente se han reportado casos en China, se cree que por contaminación de sus suministros de agua. Y el grupo C tiene una prevalencia mínima actualmente en el mundo y únicamente se llegó a presentar en países subdesarrollados. Hablando ya específicamente de su cápside interna, tenemos a la proteína BP7 y BP4. BP7 es una glucoproteína que como tal forma la cápside externa y BP4 es una proteína sensible a proteasas que forma estas puntas proteicas o capsómeros que muy característicos de este virus. Hablando ya sobre su patogenia e inmunidad, tenemos que saber que es resistente a pHs extremos desde 3.5 hasta 10, es resistente a detergentes, resistente a desecación, lo que lo hace sobrevivir muy bien en fómites, y es resistente a congelación y descongelación. Se activa por proteólisis. Como comenté anteriormente, la proteína BP4 es una proteína sensible a proteasas, por lo que al momento de ingresar a nuestro organismo, proteasas como la tripsina se encargan de romper esta cápside externa y dejar al virus en su forma de proteína subvírica infecciosa. En esta forma, el virus ya puede ingresar directamente a las células y comenzar con su replicación. Otro factor de patogenicidad muy importante es la gran cantidad del virus en heces. Esto le permite poder infectar a otras personas, ya que por 1 gramo de heces se pueden llegar a encontrar hasta 10.000 millones de virus. Y finalmente la proteína NSP4 es una proteína no estructural que tiene una función similar a una enterotoxina. El virus la compara con el cólera. Esta función de enterotoxina estimula la entrada del ion calcio a la célula, lo que modifica su citoesqueleto y también le permite, bueno, no que le permita, sino que también modifica la activación neuronal para la absorción de agua. Esto ocasiona la característica de diarrea acuosa que comentaré más adelante. Otra de las cosas importantes de este virus es el daño selectivo que ocasiona las microvellosidades del epitelio intestinal. Esta de lado es una microfotografía electrónica de barrido, donde podemos observar de este lado derecho las microvellosidades de una persona sana comparadas con las microvellosidades de una persona infectada con rotavirus, donde podemos verlas más aplanados, también esto modificando la absorción y es otro de los factores para la diarrea.
Hablando ya sobre la inmunidad específicamente, la inmunidad depende directamente de los anticuerpos del tipo IgA presentes en, en la luz del intestino, sí, en la luz del epitelio intestinal, o también estos anticuerpos IgA pueden provenir del calostro al momento de que la mamá amamanta a su hijo, y a pesar de que les dan cierto grado de inmunidad, aún así los lactantes pueden llegar a presentar los síntomas si no se da un buen cuidado y no se tiene un correcto seguimiento de la vacunación. Aquí está un poco más explicado tanto la replicación y cómo infecta el virus. Pues primero entra el virión, como ya les había explicado, y debido a las proteasas pierde la cápside externa. De esta forma se transforma en su forma de proteína subvírica infecciosa, penetra directamente en la célula. Aquí comienza con la transcripción, ya que empieza a replicar su genoma de 11 segmentos. Puede ser en un ARN tardío o uno temprano, por así decirlo. Para volver a producir las proteínas de su cápside externa que ya había perdido, pues hace uso del retículo endoplásmico de la célula, donde se empieza a producir tanto NSP4 como la glucoproteína BP7. Es necesaria pues esta cápside externa, porque la manera en la que tiene un factor de adhesión para poder acercarse a las células epiteliales es que la proteína BP4 tiene una afinidad por el ácido siálico presente en las células intestinales. De esta manera queda cerca de las células, y al momento de perder la cápside y quedarse con forma de proteína subvírica, entra ya directamente. También mencionar, que se libera por lisis celular. Ya hablando sobre su epidemiología, pues hay que saber que es un virus ubicuo, tiene una transmisión fecal-oral, generalmente ocasionada por contaminación de alimentos o de agua. Sobrevive muy bien en fómites por la resistencia a la desecación que les había comentado. Es más común las infecciones por rotavirus en otoño, invierno y primavera, y es una de las causas más habituales de diarrea en niños. De hecho, el libro comenta que antes de la existencia de una vacuna, 4 de cada 5 niños presentaban infección por rotavirus, y de ese porcentaje, 1 de cada 7 requería de atención médica. Aún con la existencia de la vacuna, se comenta que el 95% de los niños entre 3 y 5 años están infectados con rotavirus, y que sigue ocasionando aproximadamente 500,000 muertes anuales. La población en riesgo pues son los lactantes menores de 24 meses, sobre todo aquellos que presentan un grado de desnutrición o deshidratación, y otro factor de riesgo sería que estos lactantes acudan a alguna guardería, porque ahí hay mayor hacinamiento, y en algunas ocasiones hay un mal manejo de la higiene, una mala higiene al momento de manejar los pañales con heces. Hablando ya específicamente de la epidemiología en México, este es el boletín epidemiológico de la semana 9, que fue cuando yo realicé la presentación. En aquel entonces se reportaban 82 casos, sin embargo, actualmente ya se reportan 125 casos en la semana 12, pero sigue siendo Chiapas el estado con mayor incidencia del país. Y ya investigando un poco más sobre los beneficios que ha traído la vacuna del rotavirus, pues encontré este artículo que habla del impacto de la vacuna en México en los últimos 10 años. Ha traído pues consecuencias positivas, ya que la mortalidad disminuyó un 52.6%, las hospitalizaciones un 46% y la incidencia en general un 15.5%. Hablando ya sobre las enfermedades clínicas, como ya había mencionado, el rotavirus es el que causa en la mayor parte de las veces la enfermedad, los del rotavirus del grupo A. Sin embargo, en China se han reportado casos por rotavirus del grupo B. Y la sintomatología pues es la de una gastroenteritis clásica: diarrea, vómitos, fiebre y pues la posterior deshidratación. Hay que mencionar también que el tipo de diarrea es una diarrea acuosa que no presenta ni leucocitos ni sangre, y pues suele ser de resolución espontánea, suele ser asintomática en adultos si es que llega a dar, puede llegar a ser grave en lactantes, pero sobre todo
puede ser mortal en pacientes que tengan desnutrición, lactantes desnutridos o con una posterior deshidratación a la infección. Bueno, el diagnóstico de laboratorio, pues puede ser por detección del antígeno vírico, por PCR de transcriptasa reversa o por microscopía. El gold standard o el que es recomendado por la OMS es el enzimoinmunoanálisis, ya que es un método que tiene una sensibilidad al virus del 98%, es un método rápido, dura apenas 1 hora y media, es un método relativamente barato y es muy sencillo, ya que utiliza anticuerpos anti-BP6 para la detección de este virus. Tanto en aglutinación en látex como en enzimoinmunoanálisis utilizan muestras de heces mínimo de 5 miligramos de heces, pero es más común que se utilice enzimoinmunoanálisis. El RT-PCR o PCR de transcriptasa reversa no se utiliza tanto para un diagnóstico con fines, o sea, se utiliza más con fines científicos o de investigación, ya que es un diagnóstico molecular. Se necesita que sea de transcriptasa reversa, ya que el genoma de este virus, pues, como ya mencioné, es del tipo de ARN. Y la microscopía electrónica tiene una sensibilidad casi igual a la del enzimoinmunoanálisis, con la única desventaja de que se requiere personal más capacitado y pues que el costo del microscopio electrónico muchas veces sobrepasa algunas instituciones de salud. Sin embargo, si lo llegamos a observar en microscopía electrónica, se ve pues lo que ya he mencionado, primeramente el tamaño de 60-80 nanómetros y la característica forma de rueda por las puntas proteicas de este virus. Hablando ya sobre la prevención y control, pues podemos observar que son principalmente aislar a los pacientes hospitalizados, porque como ya había dicho, se liberan grandes cantidades de virus en las heces y además de que sobreviven muy bien en los vómitos. Entonces, aislar bien a los pacientes y además un correcto lavado de manos y desinfección de todos los objetos o superficies que tuvieron contacto con el enfermo. Y la vacunación existe actualmente en 2 modalidades, una vacuna monovalente y una vacuna pentavalente. Ambas vacunas son de administración oral. La vacuna monovalente tiene un rotavirus recombinante humano y la vacuna pentavalente tiene rotavirus recombinantes tanto bovinos como humanos, específicamente 5 rotavirus bovinos combinados con BP4 y BP7 de rotavirus humanos. La monovalente requiere 2 dosis, una a los 2 meses y otra a los 4 meses, y la pentavalente requiere una dosis a los 2 meses, otra a los 4 meses y una última a los 6 meses de vida. El tratamiento, pues no hay actualmente un tratamiento antiviral específico para rotavirus, por lo que solo se da reposición de líquidos y de electrolitos. Ya dependiendo del grado de deshidratación del paciente, pues será una rehidratación oral o se verá si se requiere de hospitalización. Algo importante que se me había olvidado mencionar de este virus es que es un virus que no cuenta con envoltura. Ya pasando ahora a la gente de Norwalk, que es el prototipo de los norovirus, pues también vamos a comenzar hablando sobre su morfología y generalidades de historia de este virus. Es un virus que forma parte de la familia Calchiviridae, tiene una forma redondeada irregular, como podemos observar aquí en la imagen, tiene un ARN de cadena positiva, de cápside desnuda, es un virus muy pequeño, en tamaño es parecido al picronavirus, de 27 nanómetros de diámetro. Es un virus que no es cultivable y pues ya hablando un poco de su historia, se reporta por primera vez en 1968 en la ciudad de Norwalk, en Ohio, Estados Unidos. Según la investigación, pues se supo que fue iba a haber una presentación escolar en un teatro de esa ciudad y un día antes uno de los intendentes que le tocaba la limpieza del lugar presentaba pues este tipo de gastroenteritis, vomitó 4 veces, ya sea en butacas o en la alfombra del lugar, y a pesar de que se limpió, pues este virus también, al igual que el rotavirus, sobrevive muy bien en fómites. Entonces al día siguiente, que fue la presentación escolar, pues hubo un brote
de este virus, y es la primera vez que se reporta en la historia. Hablando de su patogenia e inmunidad, pues tiene algunas similitudes con el rotavirus. Es resistente a detergentes, resiste a la desecación, resiste a pHs ácidos aún más que el rotavirus. El rotavirus dijimos que era de 3.5 a 10, mientras que el norovirus puede resistir a pHs de hasta 3, y es resistente al calor, ya que resiste temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Algo muy importante es que tiene una dosis de infección de 10 viriones. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, más que un ejemplo es la explicación. El virus se liberan hasta 100.000 millones de viriones por gramo de heces y 1 millón de viriones por mililitro de vómitos. Entonces, si se liberan gran cantidad de virus y simplemente se necesitan 10 para causar infección, pues es algo que habla de la infectividad de este virus. ¿Y por qué se generan los vómitos de los que hablo? Pues porque el virus también tiene la capacidad de retrasar el vaciado gástrico. Hablando ya de su inmunidad, pues como el virus tiene una elevada tasa de mutaciones, además de que es muy común llegar a una remisión de la enfermedad después de haberse curado, pues es muy difícil que se cree inmunidad por esta elevada tasa de mutaciones. Lo que ya comenté de que se liberan gran cantidad de este virus en las heces. Y otra cosa importante es hablar de sus similitudes con otros virus. Al igual que el pricoronavirus, este virus es capaz de entrar y salir de la célula libremente, y al momento de su replicación tiene una producción de ARN temprano y tardío. El ARN tardío es muy similar al ARN del coronavirus y del tagovirus. Pues también se consideran factores de patogenicidad. Hablando de la epidemiología, suele ser un foco de contaminación común. Esto quiere decir que suele ser algo que tuvieron en común los pacientes. Se han reportado en la literatura pues que han sido por infecciones por agua, por mariscos, frambuesas o ensaladas. Es una transmisión fecal-oral, ya sea por contaminación de alimentos o agua, por heces o por vómito. 30% de los pacientes se presentan asintomáticos, y 50% de los brotes de gastroenteritis en Estados Unidos son por norovirus. Es por eso que se considera la causa número 1 de infecciones alimentarias en Estados Unidos, que sea por norovirus. Epidemiología en México no se reporta en el boletín epidemiológico, por lo que yo busqué un caso pues un caso que se hizo un poco famoso en China de un brote de norovirus donde hubo 556 casos. Esto fue, o se cree que el foco común de la infección fue una escuela, o más bien un colegio, que contaba con preescolar, primaria y secundaria, porque podemos ver que la mayor parte de los infectados se encontraba aquí, y pues fue uno de los brotes reportados recientemente. Hablando sobre las enfermedades clínicas que puede causar, pues también, al igual que el rotavirus, causa una gastroenteritis, donde tiene bastantes similitudes, pero hay algunas diferencias. La más importante es que este virus no presenta ninguna preferencia etaria. Esto quiere decir que también llega a afectar a los adultos. No se presentan asintomáticos como en el caso del rotavirus. Su periodo de incubación es de 12 a 48 horas, y la sintomatología pues es la de una gastroenteritis clásica también, con diarrea, vómitos, espasmos abdominales, fiebre. Aquí es más común los vómitos, por lo que habíamos mencionado del retraso del vaciado gástrico. Y otra diferencia de la sintomatología es que hay una diferencia en la gravedad de la enfermedad, ya que unos síntomas pueden presentarse. Este es solo un ejemplo que se nos menciona en el libro. Sin embargo, puede ser variable la duración de los síntomas como la aparición. Es una diarrea acuosa, igual que en el rotavirus, igual sin sangre, y suele ser de resolución espontánea dentro de 1 a 3 días. Sin embargo, como ya había comentado, suele haber una remisión por la gran tasa de mutación de este virus, y la enfermedad puede llegar a durar hasta 6 días.
Diagnóstico de laboratorio, pues como ya había comentado es un virus no cultivable, pero los diagnósticos que se siguen son prácticamente los mismos que para el rotavirus. También el gold estándar aquí viene a ser el enzimoinmunoanálisis. Se utiliza también un PCR de transcriptasa reversa porque su ARN también es de, perdón, su genoma también es de ARN, y microscopía electrónica. Aquí en la microscopía electrónica pues vamos a observar esa forma redondeada e irregular con un tamaño más pequeño que el rotavirus de 27 nanómetros. Hablando ya sobre su prevención y control, pues vienen a ser prácticamente los mismos que los del rotavirus, sumando que aquí hay que agregar la manipulación higiénica de los alimentos, un correcto lavado de manos y desinfección de superficies y objetos aún más ardua que en el rotavirus. Por eso aquí se recomienda el uso de cloro doméstico, de lejía doméstica, ya que este virus es más resistente a los detergentes, por lo que aquí se recomienda utilizar soluciones con lejía o cloro de 1 a 10 o de 1 a 50. Y el tratamiento, pues tampoco existe tratamiento antiviral específico, por lo que igual solo se recomienda reposición de líquidos o electrolitos, ya dependiendo de la gravedad del paciente, pues es vía oral o hospitalización. Pasando ya a los casos clínicos, pues se los voy a leer yo. Masculino de 32 años acude a urgencias por náusea y vómito desde hace 12 horas. En las últimas 3 horas se agregaron evacuaciones diarreicas y moco o sangre. Refiere que 2 de sus amigos con los que comió ayer mariscos tienen los mismos síntomas. Exploración física, presión arterial 120-80, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria de 12 y temperatura corporal de 38 grados centígrados. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Pues sería el virus de Norwalk, efectivamente. ¿Y cuál es la dosis infectiva necesaria para producir enfermedad? Pues es de 10 viriones. Pasando al siguiente caso clínico, que también lo leeré yo. Masculino de 1 año de edad es llevado a consulta por su madre por diarrea acuosa, vómito y fiebre durante 4 días. Esquema de vacunación incompleto. El niño acude a una guardería 5 días a la semana. Exploración física, temperatura de 38.5 grados centígrados. En oftalmos, mucosas secas, ausencia de lágrimas y elasticidad cutánea disminuida. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Pues rotavirus. ¿Y qué método de diagnóstico se utilizaría? Enzimoinmunoanálisis o aglutinación de lágrimas. Haciendo un análisis rápido de cada caso, ¿cómo podemos saber aquí qué es norovirus o su prototipo virus de Norwalk? Pues los puntos clave sería que no puede ser, para empezar no puede ser rotavirus porque es un masculino ya de 32 años, que hay un foco común que sería el lugar donde comieron sus amigos mariscos, porque ellos también presentan los síntomas, pues que es una gastroenteritis, y ya eso serían como que, pues y la fiebre también, que pueden ser lo que nos ayudaría a dar un diagnóstico. Y en el siguiente caso, pues en la exploración física son claros ejemplos de signos que se presentan con la deshidratación, en oftalmos, mucosa seca, ausencia de lágrimas, elasticidad cutánea disminuida, que tiene un esquema de vacunación incompleto, que acude a una guardería y que es menor de 24 meses. Pues de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención, espero no haya quedado ninguna duda, si no con toda confianza me pueden contactar. Muchas gracias.